El estudio de FM nos ha llevado a través de un análisis espectral de la modulación FM de un tono puro y en base a ese análisis espectral generamos una intuición que nos permitió formular la regla de Carson como una primera metodología más bien empírica, fenomenológica, para determinar el ancho de banda de una modulación FM. Y la pregunta que queremos abordar en esta cápsula es si es que no habrá alguna otra forma de hacerlo más cuantitativa, más tal vez si se puede decir formal. Y efectivamente hay un método que se conoce como el criterio del 1%. El criterio del 1% es una metodología que permite determinar el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro en forma cuantitativa. Anotemos eso. El criterio establece una metodología cuantitativa para determinar el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro y lo hace en base a una comparación entre una portadora no modulada lo cual se asocia en el fondo a la modulación de un tono puro con beta igual a 0, comparado con la modulación de interés. La modulación de interés que va a ser una modulación de un tono puro con algún beta mayor que 0. Ahora, para explicar esto, preparé la siguiente figura, donde tenemos efectivamente a la vista estos dos casos. Tenemos acá las líneas espectrales, donde todas estas son 0, vale decir, hay solo una línea espectral distinta de 0, de el espectro de la modulación de un tono puro con beta igual a 0. Por eso es que lo que tenemos acá no es otra cosa que J0 de 0. Es la única línea espectral que es distinto de 0 y de hecho tiene magnitud 1. Y tenemos por acá abajo algún caso con algún beta mayor que 0 que queremos analizar y que queremos, para el cual queremos determinar su ancho de banda en forma cuantitativa a través de este criterio del 1%. Entonces, el criterio del 1% lo que dice es, vamos a fijar acá 0,01, vale decir un 1% de este valor como un umbral. Entonces voy a marcar aquí 0,1 y voy a trazar una recta que establece este nivel 0,1%, 1% igual el valor 0,01. Y la pregunta que hace el criterio del 1% es ¿cuál es el valor de K
de el índice, la numeración de las líneas espectrales. ¿Cuál es el valor de K de la línea espectral máxima, del K máximo, que todavía supera ese umbral y a partir del cual todas las demás líneas espectrales están por debajo de este umbral? Así que se define un valor Kmax, que es la línea espectral más alejada de la portadora que satisface, es la línea más alejada de la frecuencia portadora, es la línea espectral más alejada de la frecuencia portadora, que satisface que JK de beta, su componente de Bessel, sea mayor o igual que 0,01 veces J0 de 0. Entonces, si es que sumamos acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En este caso, en este ejemplo, tenemos Kmax igual a 14 y se refiere a este caso de ahí, que lo voy a destacar con destacador de color celeste. Ahí está. Esa es la línea espectral de Kmax. Ahora, ojo con lo siguiente. Hay algunas líneas espectrales que, según el valor de beta, pueden caer bajo el umbral. Aquí tenemos el caso de 1, 2, 3, 4. K igual a 4. Está debajo del umbral, pero no es la más grande que cae dentro del umbral. ¿Por qué? Porque hacia la derecha hay otras que vuelven a hacerlo. En cambio, en Kmax, todas aquellas que tienen un K mayor están debajo del umbral. Así que el criterio de Kmax dice que desde esta línea espectral, la número 15, en adelante, J sub K de beta es menor que 0,01 J0 de 0 para todo K. Esa es la condición para todo K mayor que Kmax. Esa es la condición. Ahora, ¿cómo podemos usar esto para determinar en forma cuantitativa el ancho de banda de la modulación FM? Y para eso, recuerden que dos líneas espectrales adyacentes siempre están separadas por FM Hertz. FM es la frecuencia de modulación del tono puro. Entonces, si es que conocemos Kmax y sabemos que entre las líneas espectrales adyacentes siempre hay FM, bueno, 2 veces Kmax por FM tiene que dar una medida cuantitativa del ancho de banda, y esto lo voy a dibujar entonces de esta forma. Voy aquí a hacer una línea de segmentos y vamos a medir entre estos dos casos, el Kmax por la izquierda, el Kmax por la derecha y el menos Kmax por la izquierda. Este ancho de acá entonces viene a ser nuestra cuantificación del ancho de banda de FM según el criterio del 1% y es 2 veces Kmax por FM.
Ahora, con eso tal vez basta, pero una de las preguntas que queda abierta es, bueno, ¿cuál es el beta que hay detrás del Camax? Porque finalmente el beta es el que regula el ancho de banda. Nosotros sabemos que este ancho de banda y las líneas espectrales van subiendo, bajando, flotando y creciendo en ancho en función de beta. Entonces, si es que conocemos beta, pero no conocemos Kmax, todavía no tenemos todo lo que hace falta para determinar el ancho de banda. Entonces lo que necesitamos hacer es conectar Kmax con algún valor de beta. Y para eso tenemos esta figura de acá. Y la figura lo que muestra, la figura superior, lo que muestra, tenemos acá el valor de beta en escala logarítmica 0,1, 1, 10, 100. Y lo que está hecho aquí, lo que está graficado acá, es el valor de Kmax en función de beta calculado numéricamente. Es decir, se hace un recorrido, ¿no es cierto? Se va incrementando beta y para cada nuevo beta se va viendo cómo van cambiando todas estas líneas espectrales, cómo va creciendo el ancho de banda y se va determinando siempre cuál es este valor de Kmax que, que cumple, ¿no es cierto?, el criterio del 1%. Y así, por ejemplo, acá tenemos para un beta que es un poquito menor de 0,3, tenemos que Kmax vale 1. Es decir, aquí tenemos Kmax igual a 1 en este punto de acá. Y eso es lo que viene a mostrar aquí también en escala logarítmica. Kmax vale 1, Kmax vale 10, Kmax vale 100. Y entonces en la medida que aumenta beta, pasa de 0,3 y van a haber dos líneas espectrales, luego hay 3 líneas espectrales, 4, 5, 6, 7, etcétera, líneas espectrales que van superando este umbral de 0,1. Ahora fíjense, este valor de 0,3 ya lo conocíamos, este valor de 0,3 lo habíamos graficado acá, habíamos mostrado aquí las componentes espectrales para beta igual a 0,3. Y aquí vemos, de hecho, de que hay una componente espectral por cada lado de la frecuencia portadora que todavía superan el umbral y aquí ya se intuye que están empezando a crecer las segundas, pero todavía no superan o están a punto o justo apenas alcanzaron a superar el umbral y eso es de hecho lo que revela esta figura de acá. Un poquito antes de 0,3 la componente más 2 y menos 2 superan el umbral y por eso es que Kmax salta de 1 al valor de 2. Y es por ese motivo que se definió históricamente que de aquí hacia la izquierda, de 0,3 hacia la izquierda, se habla en realidad de un caso particular de la modulación FM, es lo que se llama como modulación FM de banda angosta. Esto es FM de banda angosta, que es una modulación que tiene solamente dos, comillas, bandas laterales. Ahora, lo que nos interesaba era encontrar la relación entre Kmax y beta y para eso es que tenemos esta figura de acá y lo que teníamos aquí era un valor de Kmax igual a 14 en este ejemplo particular. Entonces, si vemos aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, justo la que pasa por esta línea de aquí. Así que para Kmax igual a 14
y de hecho eso también lo vemos acá. Tenemos que beta vale aproximadamente 10. Entonces Kmax igual a 14. Entonces beta vale aproximadamente 10. Aquí beta aproximadamente igual a 10. Entonces, si es que volvemos acá, lo que podemos afirmar entonces es que para un Kmax de 14, lo que corresponde es un beta de aproximadamente 10. Eso es lo que encontramos de esta otra curva. Ahora, el camino se puede hacer al revés también. Si uno tiene beta, entonces desde luego puede con un determinado beta encontrar Kmax y con el Kmax determinar el ancho de banda. Ahora, esta fórmula de acá, 2Kmax FM, vale decir el ancho de banda de FM, está graficada aquí abajo. Tenemos nuevamente beta y tenemos ahora sí el ancho de banda que corresponde al Kmax que resulta de un cierto valor de beta. Entonces esta curva de aquí es la curva de WFM igual a 2 veces Kmax. Y ahora voy a ser bien explícito, voy a decir que Kmax depende de beta. Voy a explicitar esa dependencia multiplicado luego por FM. Ese es el ancho de banda que muestra esa curva azul. Esto es el ancho de banda de FM según el criterio del 1%. Y lo que podemos hacer, porque aquí esta escala y esta escala intencionalmente son exactamente las mismas, ambas son de beta, entonces lo que podemos hacer es simplemente seguir aquí hacia abajo y ver dónde corta beta igual a 10 al valor del ancho de banda y proyectarlo hacia el eje de abscisa que muestra el ancho de banda, y ese ancho de banda aquí lo podemos inferir, aproximadamente está un poquito sobre la línea de 200.000, esto es 100.000, 2 por 100.000, 200.000, entonces tenemos aproximadamente 210 kHz que se infiere del gráfico. Ahora, también se muestra acá en rojo la curva del ancho de banda de FM según la regla Carson, según 2 veces la desviación de frecuencia más 2 veces FM, o bien 2 veces la desviación de frecuencia de 1 más 1 partido por FM, ambas son completamente, 1 partido por beta, ambas son equivalentes, pero como está en el fondo parametrizado en beta, de la que estamos hablando es de esta versión de acá, que está graficada ahí. Y si es que hacemos una proyección del ancho de banda pronosticado por la regla de Carson, nos vamos a dar cuenta que la regla de Carson es un poquito más laxa en su estimación de ancho de banda. Aquí podemos decir que es del orden de 165 kHz. Entonces, aquí es un poquito más laxo. A ver, tal vez debería mover un poquito esas 3 últimas líneas. Ahí sí. Entonces este es más laxo
es un criterio más laxo y esto es un criterio más estricto para determinar el ancho de banda. ¿Qué significa laxo? ¿Qué significa estricto? Significa que para un determinado tono modulante, con su valor de A sub m, con su valor de Fm, vale decir, para un determinado tono modulante con un cierto beta, el criterio del 1% reserva más ancho de banda que la regla de Carson para exactamente la misma transmisión. La transmisión sale al aire con un ancho de banda que tiene. El ancho de banda es estimado más amplio por el criterio del 1% que por la regla de Carson. Y estos anchos de banda, de hecho, quiero respaldarlos como última cosa en un ejemplo numérico que explicite también el cálculo correspondiente con valores concretos. De hecho, el ejemplo está hecho para una desviación de frecuencia de 75 kHz. Y el Kmax ya sabemos que resultó ser 14 y que esto se corresponde con un beta igual a 10. Y entonces el ancho de banda de Fm es igual a 2 veces Kmax, que es función de beta por Fm. Esto es igual a 2 veces Kmax función de beta multiplicado por la desviación de frecuencia dividido por beta. Fm es igual a eso. Entonces ahora sí podemos reemplazar los valores. Queda 2 por 14 por 75 kHz dividido por 10, que es el valor de beta. Y si hacen el cálculo, esto da exactamente 210 kHz. Y eso coincide porque esta fórmula del ancho de banda considera implícitamente el A sub m y por lo tanto una desviación de frecuencia y un K sub f correspondiente a 75 kHz. Esta curva en particular, ambas curvas acá, no son universales. Estas curvas que están mostradas acá son para un caso bien específico en que la desviación de frecuencia es de 75 kHz. Y podemos hacer el mismo cálculo, el mismo caso, segundo ejemplo si queremos, el mismo caso con la regla de Carson. El ancho de banda según Carson es igual a 2 veces la desviación de frecuencia por 1 más 1 partido por beta, y esto es igual a 2 veces por 75 kHz por 1 más 1 partido por 10, y de hecho si hacen el cálculo da exactamente esos 165 kHz que habíamos indicado acá. Y es exactamente esa estimación, un poquito menos conservadora que ya habíamos comentado. De esa forma, tenemos ahora un segundo criterio para determinar el ancho de banda de una modulación FM. Se llama el criterio del 1% y es un criterio tal vez formalmente más cuantitativo, más específico sobre cómo realizar el cálculo.